aquí traigo hoy a colación es un procedimiento legislativo por medio del cual buscamos que se puedan introducir normas con carácter experimental en materia de descentralización. Entonces dirán, bueno, pero ¿eso qué es? ¿Eso qué sabe? En un Estado unitario, descentralizar, llamémoslo así, a geometría variable, es supremamente complejo. Porque en un Estado unitario, en donde se concentra el poder legislativo en un punto, que es la capital de la República, es muy difícil, so pena de afectar la legitimidad misma de ese Estado unitario, otorgarle más libertades o más derechos a una región y menos a otras. Distinto ocurre en un Estado federal, por supuesto. Pues porque en un Estado federal todos los estados tienen básicamente el poder originario de competencia, son ellos los que en virtud de su soberanía le transfieren poderes a un Estado central y de esa manera pues siguen manteniendo básicamente el poder legislativo en sus manos, tienen inclusive poder constituyente y pueden determinar básicamente las reglas o las relaciones internas de manera libre y espontánea. Algo similar ocurre en los estados regionales, me refiero al caso de España e Italia. En los estados regionales, cada región o cada autonomía cuenta en últimas con poder legislativo. Si ustedes van a España o a Italia, observan que en cada una de esas regiones las autonomías o las regiones italianas pueden legislar diferentes aspectos de su vida política e institucional. Lo único que no poseen las regiones españolas e italianas respecto a los estados federales es básicamente una constitución en el seno básicamente de sus estados. Los estados españoles tienen el equivalente que es una especie de estatuto. Estatuto naturalmente que no se asemeja, que es parecido, pero que no es básicamente poder constituyente ni poder de elaborar una constitución. Por eso es que hay tantas tensiones en España con lo que está pasando en Cataluña, porque España, si bien no es un Estado unitario, porque es un Estado regional, sí dice muy claramente su Constitución que es un Estado regional. ¿Eso qué le permite a los Estados federales y a los Estados regionales? Poder tener regiones con mayor o con menor nivel de competencias, con mayor nivel o con menor nivel de libertades en virtud de ese poder legislativo. Pero como en el Estado unitario solo hay un centro de creación legislativa, el Estado unitario no puede darse el lujo de darle más libertades a Medellín y menos libertades a Barranquilla. No puede darse el lujo de transferirle más recursos a Cali y menos recursos a Bucaramanga, porque empezaría a erosionarse el fundamento mismo de su legitimidad. Entonces, en los estados unitarios nos hacemos ya, con base en esta característica esencial, varias preguntas. ¿Cómo logramos profundizar la descentralización? ¿Cómo logramos transferir competencias que vayan más allá del simple poder reglamentario, derivado además con el que cuentan los departamentos y municipios, sin afectar los elementos centrales del Estado unitario? ¿Cómo hago yo para darle fuerza, vitalidad y libertad de decisión ulterior a las regiones más capaces, más ricas y más competentes técnicamente de mi país, si el mismo molde del Estado unitario no me lo permite? Es una pregunta muy compleja de resolver, señor fiscal. Porque por eso es que nosotros tenemos básicamente hoy a las entidades territoriales vestidas todas con el mismo ropaje administrativo. Si ustedes observan la estructura administrativa del más pequeño municipio de Colombia, es exactamente la misma estructura administrativa de la ciudad más grande de Colombia, o de las 5 ciudades más grandes de Colombia. Y si ustedes observan, excepto algunas competencias certificadas,
en términos generales, todos los municipios de Colombia, desde el más pequeño hasta el más grande, cuentan con una cláusula general de competencia que les permite, en teoría, desarrollar exactamente las mismas competencias. Desde 1991 hasta ahora, hemos observado una verdadera involución en materia de descentralización. Es decir, la Constitución de 1991 empezó muy entusiasta, estableciendo que la descentralización era casi una condición relacional de la democracia colombiana, estableciendo el municipio y la vida política local como el lugar de emancipación política de los ciudadanos, y paradójicamente, o no paradójicamente, y paulatinamente, hemos observado que desde el 91 hasta ahora se han ido secando y drenando esas competencias municipales, cortándoles dinero, acortando el aumento progresivo establecido en el sistema de transferencia y recentralizando vía decreto. Mírense ustedes que es lo más paradójico, vía resoluciones internas del gobierno nacional, la plata y las competencias. ¿Cómo relanzar la descentralización en un Estado unitario como el nuestro? Hay un gran cuello de botella, presidente, para fortalecer y relanzar la descentralización en Colombia. Y consiste básicamente que el Estado unitario tiene necesariamente la obligación de transferir competencias de la misma manera y con el mismo alcance para todos los municipios y departamentos del país. Como les decía inicialmente, nosotros aquí no podemos tener una descentralización a 2 o 3 velocidades, porque eso afectaría la esencia de la legitimidad misma del sistema unitario. Sistema unitario que es más drástico en Cali y más libre o más libertario en Medellín, empieza a generar un tratamiento desigual e injustificado que afecta su misma legitimidad, que le permite centralizar las facultades, las funciones legislativas en la capital. Pues eso se hace básicamente estableciendo un procedimiento de transferencias experimentales de competencias a determinadas entidades territoriales por un término experimental de 8 o 10 años, y una vez se ha experimentado esa transferencia en determinadas entidades territoriales, se ha hecho una evaluación estricta del ejercicio de esa transferencia descentralizada, de esa competencia descentralizada, pues el país tiene ya la posibilidad de tomar la decisión de si va a homogeneizar esa competencia en todo el país o va a retrotraer esa competencia en manos del gobierno nacional. ¿Sí me hago entender un poco la lógica? Esto lo que busca crear básicamente es un procedimiento legislativo que le permita al gobierno nacional, previa solicitud de las entidades territoriales, la transferencia de unas competencias a unas ciudades o departamentos previamente establecidos a fin de experimentar, probar, ensayar esa transferencia de una competencia durante un periodo fijo de 8 años. Transcurre ese periodo y aquí en el Congreso de la República hacemos una evaluación detallada sobre el impacto que ha tenido esa transferencia, si la entidad territorial ha sido capaz, si ha mejorado las condiciones de vida de la gente, y si es positivo, se ha ensayado, se ha ajustado el ejercicio de esa competencia. El Estado central, con autorización del Congreso, tiene 2 posibilidades: o amplía o amplía a 4 años para aprobar durante 4 años más y ajustar esa transferencia, o simplemente ve que es un desastre, ve que el municipio no pudo, que es una mala idea descentralizar y retrotrae y devuelve para Bogotá ese ejercicio de competencia, o simplemente dice: esto ha sido un éxito, tenemos lecciones aprendidas durante estos 8 o 12 años, ya sabemos cómo descentralizar correctamente esta competencia, cuánto cuesta, qué controles necesita, y ahora la vamos a estandarizar a todas las ciudades del país para no herir justamente ese principio fundante de tratamiento equitativo e igualitario que debe regir en un Estado central hacia sus entidades territoriales. Con un factor adicional,
que creo que hace esto supremamente interesante. La posibilidad al mismo tiempo, ojo con esto, por parte del Congreso de la República, de delegar una facultad muy importante, prevista en la Constitución Política en las asambleas departamentales. Facultad que consiste en autorizar expresamente, circunscritamente, de manera ceñida a la orden que establezca en el Congreso, la posibilidad para que la entidad territorial derogue, modifique o suspenda elementos o artículos muy precisos de una ley. Es decir, previa autorización del Congreso de la República, se faculta a una entidad territorial para que pueda modificar, suspender, delegar una competencia o un artículo de una ley relacionado con esa transferencia. Y les voy a dar unos ejemplos prácticos de básicamente lo que se podría hacer con esta medida. Si ustedes observan, realmente elementos gruesos de competencias en manos del Estado central, con presupuesto y financiación abultada, que aún se puedan descentralizar, son dos. La atención de la niñez, a través del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, que recibe recursos para fiscales y que podría estar en manos de las entidades territoriales, o básicamente la formación técnica y profesional que imparte el SENA. Formación que uno puede dividir en tres ámbitos: formación inicial, que se puede integrar en la escolaridad de los muchachos; formación continua o formación continuada, que es la formación a lo largo de la vida del trabajador para que sea competitivo; o formación para el desempleo. Generalmente un sistema como el nuestro de SENA, que es un sistema unificado en manos del Estado, que presta directamente el servicio, han sido, por lo menos en Europa occidental, esos modelos han sido revisados y se han escindido, se han dividido en tres. La formación inicial entra al colegio, la continuada es un fondo. Por ejemplo, nosotros podríamos experimentar en Bogotá, en Medellín, en Barranquilla, en Cali, en las ciudades que demuestren que tienen recursos propios y capacidad para hacerlo, la transferencia de recursos, de estructura, de infraestructura del SENA, para que sean sus secretarías de educación las que experimenten integrando esos recursos financieros y esos recursos materiales en su sistema de educación, la creación de bachilleratos técnicos en sus ciudades. Es decir, un sistema de bachillerato vocacional, que es el modelo renano que llaman, que es el modelo que impera en Suiza, en Alemania y en los países escandinavos y en Holanda, y que hace que esos trabajadores sean los más competitivos del mundo, sea la mano de obra más competitiva del mundo, porque integra formación técnica, formación universal, clásica, dentro de su bachillerato, y son personas que pues, obtienen naturalmente en esa formación técnica y profesional las mayores calificaciones. Yo podría con esta ley transferir parte de los recursos del SENA, la infraestructura, los recursos, y que estas secretarías incluyan o los integren dentro de sus sistemas de educación a fin de ofrecer también formación técnica y profesional en esos bachilleratos. Pero ¿saben qué podría hacer esa entidad territorial sin la segunda facultad que acabo de escribirles, que es la que les permite adaptar o modificar la ley general a las necesidades de la transferencia, de la competencia transferida? Nada. Nada, porque la ley general, por ejemplo, la Ley General de Educación, abarca en iguales o idénticas circunstancias a todos los municipios del país. Con esta norma los podríamos facultar a esas entidades territoriales para que modifiquen esa ley de acuerdo con sus circunstancias e integren básicamente esas competencias nuevas en formación técnica y profesional. Entonces, esta ley pues no transfiere materialmente ninguna competencia, no es mi propósito. Esta ley lo que busca es establecer un procedimiento aquí en el Congreso de la República, habilitar al Congreso para que profundice la descentralización en Colombia, para que rompa dos cuellos de botella para poder profundizar la descentralización, los dos cuellos propios de un Estado unitario.
el hecho de tener que entregarle a todas las mismas competencias y no poder crear privilegios. Y segundo, la posibilidad de no volver los legisladores, ni más faltaba porque aquí solo hay uno, sino de delegarles expresamente la posibilidad de modificar una norma previa instrucción precisa del Congreso de la República. ¿Cuál es el problema de las regiones en los países unitarios? Que no compiten con las regiones de los estados federales y tampoco compiten con las regiones, hoy en la economía global, de los estados federales ni regionales. Porque son regiones apocadas, son regiones con una facultad normativa derivada, de poco alcance, con transferencias que no pueden ser muy ambiciosas, porque si yo le doy a Medellín, le tengo también que dar al más pequeño municipio del Putumayo, sabiendo que el pequeño municipio del Putumayo no está o no tiene la capacidad de hacerlo, o el pequeño municipio del Huila, mientras que de pronto sí lo puede hacer muy bien Barranquilla, Bogotá y Medellín, y tienen los recursos para ello. Y yo experimento, ¿cómo sería esa transferencia durante 8 años? Que sale bien, se van haciendo ajustes, se hace una evaluación y si es positiva se extiende a todo el territorio nacional. Ese es el proceso de básicamente experimentación. Y se introduce, y termino ya con esto, un nuevo e innovador control de naturaleza administrativa, porque dada que las competencias son importantes, también esto amerita un control importante. El control administrativo de legalidad de las decisiones proferidas por las entidades territoriales. Ustedes saben que el control de tutela que existía anteriormente se eliminó. Ya no puede haber control de tutela. El control de tutela era el control, recordará el presidente, que ejercían los ministerios sobre las decisiones de gasto de las entidades territoriales. Y eso consistía en un visto bueno previo, en un chulito previo. Ese control, doctor Temístocles, tiene la más infausta recordación porque pues era un control oprobioso, era un control de tutela. El Estado es mayor, el municipio es un menor y yo lo tutelo y yo le digo qué hace y qué no hace con su plata. Cuando ya elegimos democráticamente alcaldes y gobernadores, pues no puede haber control de tutela, porque al gobernador y al alcalde lo elige el pueblo, el único jefe es el pueblo, el jefe del alcalde no puede ser un ministro, por consiguiente el ministro no puede ejercer control de tutela. Esa es la lógica democrática en cualquier país. Pero eso no significa que las entidades territoriales queden desprovistas de ningún control de legalidad, porque al Estado central le sigue correspondiendo la tarea de regular el ejercicio de esa libertad descentralizada. Al Estado central le corresponde la obligación de garantizar que la actuación del municipio y del departamento es libre, pero ceñida y ajustada a la ley. ¿Con qué herramienta el Estado central puede garantizar que esa actuación del departamento y del municipio sea ceñida a la ley? Con ninguna. Todos los actos de las entidades territoriales entran en la vida jurídica, legales o ilegales, pero entran en la vida jurídica. ¿Cuál es la última malla de seguridad de esos actos viciados de ilegalidad? Pues el control jurisdiccional. El control jurisdiccional de la jurisdicción contenciosa administrativa o el control penal, lo que lleva a una excesiva penalización de la vida administrativa y política del país. Lo que proponemos acá para estos actos extraordinarios de las entidades territoriales en virtud de esas competencias que les vamos a dar para suspender, modificar aspectos de la ley, es que sus actos administrativos tendrán una tercera patica. Ustedes saben que la primera patica es que si el acto es individual debe ser notificado, como nos han enseñado. Si es general, pues debe ser publicado. Pues le vamos a tener una patica para la validez del acto, una tercera patica, y es que el acto deberá ser remitido a las autoridades centrales. Si el acto no es remitido, tan pronto es expedido a las autoridades centrales, ese acto es inválido, puede ser declarado nulo porque no tiene los 3 requisitos de validez del acto. ¿Y qué hace con ese acto que recibe el Estado central? Pues en el Ministerio del Interior, que es donde corresponde, revisa la legalidad del acto, en virtud de estas competencias transferidas importantes. Si el señor ministro del Interior encuentra que hay una ilegalidad en ese acto, eso ojalá fuera desconcentrado, por supuesto, pero bueno, llama al alcalde y le dice: alcalde, ese acto es ilegal, yo le recomiendo seriamente que lo revoque, que lo suspenda, en fin. Si el alcalde... Cierro ya con esto, presidente. Si el alcalde no lo hace, se puede básicamente acudir a una acción, básicamente,
en el contencioso administrativo, una acción de nulidad, pero le agregamos una patica a esa acción de nulidad nueva. Y es que si esa acción de nulidad es presentada por el gobierno en virtud de estas competencias, el juez administrativo o el tribunal tendrá la obligación de suspender inmediatamente el acto durante un periodo de 3 meses mientras toma ya una decisión de fondo y obligatoria sobre la validez o no del acto y suspende ya como decisión jurisdiccional la vigencia de ese acto. Yo espero no haber sido muy aburrido ni muy enredado con esta explicación. Espero que no haya sido un poco muy enredado, pero en todo caso, termino. Esto es un procedimiento legislativo que nos permite profundizar la descentralización. Nos permite transferir experimentalmente a determinadas ciudades, probar y evaluar. Y retrotraer lo que no funciona bien. Porque es que hoy cuando se transfiere una competencia, no hay quien la pueda retrotraer. Una vez uno descentraliza en el Estado unitario, nadie se da la pela política de echar para atrás con otra ley esa competencia transferida. En este caso sí, porque es consustancial de la figura de la evaluación. La transferencia está supeditada a que se ejecute correctamente. Y se puede extender a los demás municipios del país ya con todas las enseñanzas y todas las evaluaciones. Le damos fuerza a la capacidad de autonormación de las entidades territoriales. Les damos de verdad vida y capacidad de decidir. Se convierten en un maravilloso escenario de experimentación de políticas públicas. Y tercero, creamos un innovador sistema de control de los actos administrativos expedidos por las entidades territoriales. Miren, si nosotros tuviéramos un sistema de esta naturaleza, todos esos actos viciados de ilegalidad de las entidades territoriales no entrarían tan fácil en la vida jurídica, porque tendrían por lo menos una revisión previa, una malla de seguridad por parte del juez administrativo y del gobierno nacional. Y la judicialización, la criminalización ya de la actuación administrativa llegaría en segunda instancia, en segundo lugar. Muchas veces los alcaldes terminan cometiendo delitos o faltas disciplinarias y fiscales por simple incapacidad técnica, por simple ignorancia en muchos aspectos de las ciencias de la administración moderna. Ese es el proyecto de experimentación administrativa, querida María Fernanda Cabal, que usted ya pudo acompañarme en un debate en la Cámara y que me encantaría pudiéramos sacar adelante, porque yo creo que Colombia será un mucho mejor país cuando logremos más descentralización, pero descentralización regulada y ceñida a la ley. Muchas gracias. Señor presidente.